Laura Alcoba y La Casa de los Conejos. Laura Alcoba es escritora, editora y traductora. A los 10 años su familia se trasladó a París huyendo de la dictadura. Autora de la trilogía La Casa de los Conejos, El Azul de las Abejas y La Danza de la Araña, entre otros libros. Es una figura muy importante de nuestra literatura, que escribe, por supuesto, desde Francia, y vamos a recordar las primeras palabras, ¿no?, de esa novela tan importante de La Casa de los Conejos, esta reedición que así comienza. Había llegado a creer que lo mejor sería esperar a hacerme vieja, incluso muy vieja. Ahora la idea me resulta extraña, pero durante mucho tiempo estuve convencida de ello. Tenía que esperar a quedarme sola, o casi. Esperar a que los pocos sobrevivientes de esta historia ya no fueran de este mundo o que estuviesen a punto de abandonarlo para atreverme a evocar este breve retazo de infancia argentina sin temor de sus miradas y de cierta incomprensión que creía inevitable. Laura Alcoba en La Casa de los Conejos. Y aquí lo tengo, esta edición, esta trilogía y este libro tan importante. Con esta tapa, bueno, también, ¿no?, que dice tanto esta fotografía. La vamos a saludar, está por supuesto en París, a Laura Alcoba. ¿Qué tal, Laura? Maxi Leniani, bienvenida. Hola. Hola, bien. Contenta de poder charlar así, como si estuviera yo en Buenos Aires. Increíble. Sí, un placer, una alegría. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es que este es un libro un poco homenaje, ¿no? Es un libro que hace una síntesis, ¿no?, y que reúne un devenir de 3 novelas que cuentan una historia a lo largo del tiempo. ¿Cómo es para vos esta publicación? ¿Cómo se siente para vos, siendo que contaste tu propia historia, ¿no?, la historia de una niña viviendo la violencia política que padecía su familia? Sí, bueno, es muy importante esta publicación para mí porque la trilogía se había publicado en un solo volumen, solo en España. Yo me sentía muy frustrada porque que no estuviera en Argentina. Para mí era el lugar donde tenía que estar. Claro. Y que se haya publicado la trilogía, bueno, reúne La Casa de los Conejos, El Azul de las Abejas y La Danza de la Araña. La Casa de los Conejos es mi primer libro, ya tiene muchos años. Sí. Se publicó en Argentina en el 2008, yo lo había publicado acá en Francia en 2007. Después vinieron otros 2 libros y yo no había pensado escribir una trilogía, digamos. Los libros vinieron cada uno en su momento. Sentí la necesidad, después de haber contado la experiencia de la clandestinidad siendo niña y bueno, lo que es el centro de La Casa de los Conejos. Bueno, no sé si... Sí, yo leí la novela en su momento, ¿no? Cómo es vivir en la clandestinidad, ser hija y ver toda esa violencia tratando de entender de qué se trataba, ¿no? Porque es un poco para explicarle al público a trazo grueso de lo que va la historia, ¿no? Claro, ¿por qué se llama La Casa de los Conejos? La historia transcurre en un lugar donde había una imprenta clandestina detrás de un criadero de conejos que servía de cobertura, digamos. Y yo efectivamente, siendo niña, viví en la casa en que estaba esta imprenta clandestina en La Plata, teniendo 7, 8 años. Y tenía recuerdos muy fuertes de ese momento y al mismo tiempo, como no los había verbalizado, tardé mucho en escribir ese libro, lo llevaba adentro desde hacía muchísimo tiempo y yo tenía claro de que tenía que hacerlo, no sé cómo decirlo de otro modo, realmente sentía una especie de necesidad de escribir esa historia a partir de recuerdos, sensaciones, emociones personales, o sea, pero no es un testimonio, se puede leer como una novela porque yo tomé lo que me parecía que era mi historia, al mismo tiempo ya no era mi historia, claro. Formaba parte de un rompecabezas común y tenía yo que entregar esa pieza de rompecabezas que me había tocado de cierto modo. Entonces, se puede leer como una novela, está escrito desde el punto de vista de una nena de 7, 8 años. Claro. Que corresponde a la nena que fui, pero que no deja de ser un personaje, digamos. Totalmente. Es una ficción que cuenta un tiempo de la Argentina, ¿no? Yo recuerdo cuando leí esa novela el impacto, porque claro, después uno vio en cines la película Infancia Clandestina, ¿no?, de Benjamín Ávila, muy buena, que un poco
busca también contar desde ese punto de vista de la infancia. Cómo era, en definitiva, de chicos que no sabían lo que era ni una dictadura, ni un grupo revolucionario, guerrillero, digo, que de pronto no entendían un montón de cosas, pero los atravesaba. Y es muy interesante porque, en definitiva, corre cuestiones ideológicas, partidarias y demás para poner la perspectiva humana y sensible, ¿no? Que es, parece ahí hay uno de los puntos más interesantes que logra esta novela, ¿no? Claro, la nena de la Casa de los Conejos no es una nena militante, está Claro. ahí. Y está ahí, pero lo vive todo plenamente. Y tal vez de manera particularmente intensa por no tener la capacidad, digamos, de poner las cosas a distancia, precisamente con un discurso político como decía, sino que está plenamente ahí porque tiene que saber concretamente cómo manejar el tema de tener papeles falsos bueno, esas situaciones que para mí eran lo cotidiano, digamos, y que quise volver a encontrar y a poner en palabras gracias a la escritura, pero parte, digamos, el libro realmente de una vivencia muy concreta, personal, y que no había verbalizado prácticamente hasta la escritura de la Casa de los Conejos, que realicé bastante tarde, pues. Claro. Tardé mucho en ponerme en marcha, que esas primeras líneas que leíste dicen toda la dificultad, ¿no? Porque había un miedo a hablar que estaba grabado en mí desde esa experiencia, y superar ese miedo, aunque ya la dictadura no estuviese, digamos, y que ya estuviese yo del otro lado del Atlántico, digamos que emocionalmente había muchas trabas que me costó superar. Claro, indudablemente, ¿no? Toda persona que haya vivido una experiencia traumática, y ni hablar de algo como una dictadura de la que tenés que huir con desesperación, son huellas para siempre. Y un poco tu respuesta me da pie para preguntarte qué te permitió la escritura de la novela en cuanto a comprender tu historia, en cuanto a quizás a modo como hace el arte y como otros buscan en una terapia o lo que sea, tratar de trabajar eso, ¿no? Para ver qué puede hacer uno con eso que le tocó, ¿no es cierto? Esta frase de Sartre, que vos viviendo en Francia sabrás muy de memoria: cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, ¿no es cierto? Sí, exactamente eso. Por eso te digo que tenía esa idea de que lo sentía, más que una idea, era algo que sentía muy profundamente, que tenía que escribir ese libro. Claro. Y que lo que estaba en juego era algo que me concernía a mí, pero no solo a mí. Y era una idea bastante confusa, pero tomé conciencia de lo que significaba cuando se publicó el libro en Argentina. Porque cuando se publicó el libro, acá tuvo una recepción muy cálida en Francia, pero en Argentina era otra cosa. Cuando se publicó el libro en el 2008 en Argentina, vino a verme un montón de gente para decirme, pero con una emoción palpable, digamos, para decirme: viví algo similar. Claro. Y todavía no lo puedo contar, todavía no lo puedo formular, gracias por haberlo hecho. Y ahí cuando yo te digo que tenía la impresión de tener yo una parte del rompecabezas que me pertenecía y que no me pertenecía, Claro. Ahí tomó sentido cuando recibí esas, digamos, esas reacciones de lectores. Qué bárbaro, ¿no? Porque este lugar común, pero que es tan verdadero, que es cuando uno cuenta la historia, ¿no? Esta cosa de pintar la aldea, pintar el mundo, bueno, contar la historia propia es contar la historia de todos y de todas. Y también esta necesidad de poner voz a tanto silencio, ¿no? Recordemos que se usaban frases como el silencio es salud, ¿no? Y hasta qué punto es un ejemplo bien claro que la hayas publicado recién en el 2008, que hayas podido, ¿no? Después de tantas décadas, el símbolo de lo que es no poder hablar, no poder expresarse, la censura. Bueno, uno recuerda tantas expresiones artísticas y tantos, ¿no? Que no pudieron escapar a tiempo también al mismo tiempo, ¿no? Y valga la redundancia. Laura, es una novela, es una trilogía
que se publica en un momento muy particular, en el cual la memoria en todo el mundo, en Francia con personajes como Marine Le Pen, en Argentina y otros, prácticamente en todos los países, acá en Chile en cualquier momento parece que puede ganar alguien de ese estilo, se cuestiona y se jactan, de hecho la última película de Almodóvar lo muestra, de no invertir nada en memoria histórica, ¿no? En estar en contra de la memoria, estar en contra de buscar los cadáveres de personas que fueron víctimas de las violaciones de derechos humanos. ¿Qué te pasa en este tiempo con la aparición de este libro ahora y lo que está pasando a nivel mundial? Que es fuerte que menciones la película de Almodóvar porque la vi hoy precisamente. Maravillosa, maravillosa. Me impactó muchísimo, sí. Sí, gran película. A ver, sí, es un momento muy particular a nivel mundial, extraño, se parece mucho a los años 30, los siniestros años 30. Espero que logremos, digamos, no vivir lo que fue, digamos, que no se repita lo que continuó, lo que vino después de los años 30, claro. De los años 30 en Europa. No sé qué decirte, yo, digamos, creo que las fuerzas de vida y de luz siempre son más fuertes, pero bueno, tenemos que estar pendientes y hacer lo que nos toca. Y en este caso, la historia la construimos todos juntos, constantemente. Es verdad que al principio del libro yo puse una frase que también necesito olvidar. Creo que hay una parte de olvido que es necesaria, pero que no es tapar la memoria, no es lo mismo, ¿no? Claro. Sino que es esperar y mirar hacia adelante. Pero sí es muy extraño lo que ocurre en tantos lugares del mundo en este momento, esas fuerzas oscuras, lo diría casi Total. De manera un poco, que están avanzando, pero no creo que tengan la última palabra, ¿no? Ojalá. Bueno, y por eso es tan importante libros como La Casa de los Conejos, esta trilogía, esta publicación que celebramos y que nos alegra haberte recibido para invitar al público a que si no lo leyó, lo lea. También hay una película que se estrenó hace poco basada en la novela, así que la verdad, Laura, un gusto conocerte personalmente después de haberte leído y gracias por este momento. Muchas gracias por esta charla. Me emociona siempre poder charlar con Argentina y conectarme, y en este caso con vos y con tu programa, realmente, y con todas las personas que están delante de la pantalla. Muchas gracias, Laura. Un abrazo grande. Laura Alcoba, desde París. Qué libro importante.